puede deberse también a la acumulación o de bacterias o virus, entre otras situaciones, pero que por lo general lo que va a hacer es crear una presión negativa, jalando la membrana timpánica hacia la parte interna, produciendo mucho dolor, ¿ok? Entonces, acá lo que les decía con respecto a la parte anatómica, fíjense que el conducto auditivo externo en el niño es un poco más corto que el conducto auditivo adulto, ¿no es cierto? Siempre para poder examinar bien el conducto auditivo vamos a tener que traccionar el pabellón auricular hacia nosotros, básicamente. Entonces, la otitis media es un grupo complejo de condiciones asociadas a inflamación, infección del oído medio, con variedad de subtipos y diferentes presentaciones clínicas y complicaciones. Acá ustedes pueden ver en esta imagen una membrana timpánica, pero ¿qué llama la atención? Que está pues roja, inflamada, eritematosa. Normalmente la membrana timpánica debe tener un color nacarado, así más o menos como este, pero incluso debería verse brillar el martillo, que es el primer huesecillo que está pegado al tímpano, tener una hiperrefringencia. Acá no, acá está opaco, la zona membrana timpánica eritematosa, roja, igual que el conducto auricular externo, ¿no? Entonces, en las definiciones vamos a ver que incluye, además de la otitis media aguda, la otitis media con efusión o con secreción y la otitis supurada, entre otros. La otitis media aguda dice aparición de signos de infección e inflamación del oído medio, se presenta como un cuadro agudo de otalgia y o fiebre. Por lo general, la otalgia es de inicio brusco, o sea, aparece repentinamente y nos damos cuenta porque el niño se queja del dolor, ¿no? Llora, se queja del dolor y se agarra el oído, pues básicamente la zona donde está afectada. Igual acá vemos una imagen en la que la membrana timpánica completamente eritematosa, es más, yo diría bombada, no es hiperrefringente, no tiene ese brillo nacarado que debería tener, ¿no? En general, esta enfermedad es más frecuente en los niños menores de 2 años de edad. ¿Por qué? Por la época de lactancia, ¿no? Están en la época de lactancia, el desarrollo de la trompa de Eustaquio y el conducto hace que sea más predisponente en esta edad pediátrica. La otitis media recurrente es aquella que el niño presenta estos cuadros de infección del oído, 3 o más episodios bien documentados de otitis media aguda en los últimos 6 meses, o mayor o igual a 4 episodios en el último año. Dentro de los signos y síntomas de una otitis media aguda, vamos a ver que primero hay un dolor de oído o llamada también otalgia. Cabe recalcar, chicos, que la otalgia como tal es una emergencia pediátrica, o sea, un niño con otalgia debe ir inmediatamente a la emergencia para que puedan evaluar. ¿Por qué? Porque el dolor es insoportable, ¿no? Es un dolor intenso, insoportable, y el paciente por lo general va a requerir tratamiento ya sea antiinflamatorio, analgésicos, entre otros. Otros signos y síntomas es la presencia de fiebre nueva que reaparece imprescindiblemente. Otro signo también importante, vamos a ver el llanto, la irritabilidad y que el paciente no descansa bien, ¿no? Y la mamá dice que su hijo pues no descansa bien, está con malestar, irritabilidad, etcétera. Y ya en grados mucho más avanzados tenemos pues la supuración o la otorrea propiamente dicha. Es importante que sepan que cuando, por ejemplo, esta membrana timpánica o esta otitis media aguda se llena de contenido, digamos, purulento, el paciente siente mucho dolor. ¿Por qué? Porque hay una presión negativa que produce una otalgia como tal. Entonces, a veces dentro de la terapia está la siringotomía, que es ponerle como un tubito para que pueda drenar la pus. Y en otras oportunidades hay ruptura de la membrana timpánica de forma espontánea y a través de esta superficie lacerada es que puede salir la efusión purulenta. Y en ese momento el paciente ya no siente dolor como tal, o sea, le calma el dolor. ¿Pero por qué? Porque la presión ha mejorado, pero no quiere decir que no tenga otitis. Puede el paciente todavía requerir tratamiento antibiótico, ¿ok? Por ejemplo, acá podemos ver una otitis media con efusión. Vamos a ver la presencia de inflamación del oído medio con líquido en la cavidad timpánica, sin signos ni síntomas de infección aguda. Acá vamos a ver que el paciente tiene pues como una secreción purulenta a través de la membrana timpánica. Obviamente acá el paciente pues no va a sentir mucho dolor. ¿Por qué? Porque ya disminuye la presión, pero sigue con el cuadro infeccioso pues.
Otitis supurada, igualmente acá vamos a ver presencia de pus en el oído medio cuando existe perforación de la membrana timpánica, que es aproximadamente el 5% de los casos. Hay drenaje espontáneo de pus por el canal auditivo. Generalmente esta perforación mejora y el tímpano cicatriza de forma espontánea. Generalmente cuando hay una ruptura de la membrana timpánica, raros son los casos que los pacientes requieren timpanoplastías. Y esto es más en poblaciones adultos jóvenes, ¿no? Pero en general en los pacientes pediátricos la regeneración es casi ad integrum, quiere decir que completamente se cicatriza esa membrana timpánica. Dentro de lo que es la epidemiología, vamos a ver que la otitis media aguda es la principal causa de salud en la infancia. Es la primera causa de uso de antibióticos o motivo más común por el cual acuden a consulta por una enfermedad pediátrica ambulatoria. Principalmente los niños entre los 6 y 2 años de edad son los más propensos a esta enfermedad. La edad pico está entre 9 y 15 meses de edad y es muy poco frecuente en menores de 6 meses. Por lo general está entre 9 y 15 meses de edad. ¿Y esto por qué? Porque en menores de 6 meses vamos a ver que están protegidos por la lactancia materna básicamente. Y el uso de vacuna conjugada contra el estreptococo neumoniae o vacuna contra neumococo ha logrado disminuir la incidencia de otitis media aguda. ¿Ya? Factores de riesgo para la aparición de otitis media aguda. ¿Cuáles son esos factores de riesgo? Condiciones personales. El sexo masculino se ha visto que es más frecuente en la población masculina que femenina. La edad, que sean lactantes entre 9 y 15 meses de edad. No recibir lactancia materna. Uso de chupetes. Alergias respiratorias. Historia familiar de otitis media aguda. Esos pacientes vienen de familias, ¿no? Todos, mi papá, mi mamá, todos hemos tenido otitis media aguda. También es importante descartar como complicación o condiciones predisponentes a otitis, el reflujo gastroesofágico o malformaciones craneofaciales, entre otras. Condiciones ambientales que pueden condicionar a una otitis media aguda: asistencia a salas, cunas, guarderías, exposición al humo de tabaco, consumo de tabaco en el embarazo y un estadio socioeconómico también bajo. ¿Ok? Entonces, debemos entender que la causa más frecuente de la otitis media aguda va a ser pues el Streptococcus pneumoniae, entre otros el Haemophilus influenza. Puede haber cuadros virales, pero más raros, ¿no? Lo más probable son más frecuentes son estos. Entonces, históricamente las especies más frecuentes como productoras de otitis media aguda han sido el Streptococcus pneumoniae. Ese es el principal productor pues de neumonía. Haemophilus influenza no tipificable y el tipificable. También cuadros virales como agentes virales como la Moritella catarralis, entre otros. También algunos agentes, ¿ok? Ahora, este orden puede variar de país a país de acuerdo al uso de la vacuna conjugada neumocócica y las conductas de prescripción de antimicrobianos. Si estamos ante una, ¿cómo les puedo decir? Ante un ambiente en el que el uso rutinario de antibióticos está visto de forma normal, puede producir pues cuadros de otitis media aguda. ¿Por qué? Porque hay mala praxis, mala utilización de antibióticos, ¿no es cierto? Ustedes saben que el antibiótico tiene que indicarse adecuadamente teniendo una base o un sustento. La vacuna es importante porque desde que ya se empieza a vacunar contra la neumonía, también disminuyen los casos de otitis media aguda. Esta es la vacuna contra el neumococo, llamada también Prevenar 13. ¿Por qué 13? Porque es una vacuna que cubre 13 cepas de neumococo, ¿no? Y hoy en día tenemos ya el Prevenar 20, que llega hasta 20 cepas de protección contra neumococo. Entre los agentes bacterianos más frecuentes, el Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenza no tipificable, fíjense, 60 y 80% de los casos en diferentes estudios. Los menos frecuentes, el Piógenes, Catarralis, Clamidia pneumoniae, Mycoplasma, entre otros. Etiología de neonatos. En los neonatos es similar a los de los niños. Hay bacilos gram negativos entéricos, cerca del 20% de los casos, y el hallazgo ocasional de patógenos neonatales, como el Streptococcus agalactiae. Entonces, en la patogenia de esta enfermedad vamos a ver que primero va a haber por lo general una infección del tracto respiratorio superior, o sea, un resfrío, una faringitis, una rinitis, qué sé yo, una infección del tracto respiratorio superior. Luego va a haber una inflamación de la nasofaringe y la tuba auditiva, lo que les decía, la unión en la trompa de tráqueo que va de la zona de la nasofaringe hacia la parte auditiva, ¿no? Aumento de mediadores inflamatorios, aumento de la colonización bacteriana y adherencia a las paredes de esta, disminución del barrido mucociliar a nivel local, disfunción tubaria, desarrollando presión negativa en el oído medio. Esta es la causa principal de la otalgia o del dolor.
que es una disfunción tubaria que se va a desarrollar, y esto porque va a haber una presión negativa en el oído medio. Producción de pus, efusión timpánica, reflujos de otopatógenos y virus desde la nasofaringe al oído medio, y una respuesta inmune o inflamatoria local, producción de pus y signos y síntomas de otitis media aguda. La otitis media efusiva o serosa, vamos a ver que puede preceder a la otitis media aguda. En algunos casos puede durar por 3 meses después de la resolución de la otitis media aguda, ¿ok? Dentro de los signos y síntomas asociados a la otitis media aguda está pues, principalmente la rinorrea, ¿no? Digamos, pacientes que tienen cuadros catarrales, respiratorios primeros, congestión nasal, fiebre, la aparición tardía de la fiebre después de 3 o más días de un cuadro respiratorio alto nos hace pensar en otitis media aguda. Por lo general, y esto es importante que sepan, cuando un paciente empieza un cuadro respiratorio, la fiebre pues no aparece al medio de la enfermedad ni terminando la enfermedad, va a aparecer los primeros días de la enfermedad, ¿no es cierto? Como lo que hemos visto en clases el día miércoles que hablamos de faringitis, es lo mismo, faringitis, rinofaringitis, si la fiebre aparece, va a aparecer al inicio de la enfermedad. Entonces, después de 2 o 3 días, la fiebre se autolimita, el paciente se siente mejor y la enfermedad pues se controla. En cambio, yo pienso en una otitis media aguda, si un niño, por ejemplo, que está resfriado, después de 3 o más días el paciente presenta fiebre o aparece fiebre, tengo que descartar otitis media aguda, ¿ok? También importante en los lactantes menores, por ejemplo, como ellos tienen signos inespecíficos, ellos no te pueden decir si les duele, si tienen fiebre, si tienen malestar. El simple hecho de tener un rechazo al alimento, que estén irritables, que tengan alteraciones en el sueño, que no puedan dormir, el niño también nos hablan de signos de otitis media aguda. En los niños mayores ya pues ellos señalan, ¿no? Me duele el oído, este oído, hay una otalgia, puede haber una pérdida de la audición transitoria, temporal. Algunos pacientes pueden tener incluso torrea silenciosa, no se dan cuenta, pero que están con una torrea frecuente, edema y eritema retroauricular o casos de mastoiditis en casos ya de complicaciones. Para hacer un diagnóstico adecuado de la otitis media aguda es importante utilizar este aparatito que se llama el otoscopio. En realidad este es un otoneumoscopio. ¿Qué significa? Fíjense. Acá está el otoscopio que ustedes conocen, pero todo otoscopio tiene una puerta de entrada para una manguerita que va a conectar a un balón que va a producir presión. ¿Qué función tiene esto? Cuando yo observo al paciente, como ustedes ven aquí en la figura, y yo tengo el otoscopio a la mano, lo que puedo hacer es presionar el bombín o aumentar la presión y hacer que la membrana timpánica se mueva. ¿Por qué? Como yo aumento la presión, va a haber pues un flujo de aire que va a salir por acá por el otoscopio. Y ese flujo de aire va a hacer que la membrana timpánica pues tenga un movimiento, ¿no? Digamos, de contracción y retracción. Si hay ese movimiento, todo está bien, tiene que ir acompañado de un color adecuado, que no haya dolor. Pero si yo veo que está rojo, está inflamado, le hago la neumatoscopia y la membrana timpánica no se mueve, yo debo asumir que dentro, en el conducto auditivo medio, pues, hay alguna acumulación de líquidos, secreciones que puede ser la causante de la enfermedad. Entonces, dentro del diagnóstico es importante ver la hiperemia, la congestión, pérdida del brillo u opacidad de la membrana timpánica, abombamiento, y un cuadro signo es la presencia de otorrea o supuración en algunos casos, ¿no es cierto? Si la membrana está sin abombamiento ni fusión timpánica, no es una otitis media aguda. Si está abombada o tiene fusión timpánica y el dolor agudo es menos de 48 horas, es una otitis media aguda. O está roja, otitis media aguda. O está abombada en moderado o severo y hay presencia de otorrea, también otitis media aguda, ¿no es cierto? Luego, lo que les decía, ¿no? La timpanocentesis y la miringotomía. Fíjense, la timpanocentesis básicamente es, pues lo que vamos a hacer es sacar un poco de este líquido a través de una jeringa. Entonces se absorbe a través de esta jeringa el líquido purulento y disminuye la presión intra, ¿no? En otros sitios se puede aplicar la meningotomía, que es básicamente la utilización de este aditamento que va a hacer que haya una conexión entre el oído medio y conducto auricular externo. ¿Cuál es la desventaja de este dispositivo? Es que esto es como una puerta de ingreso, ¿no? Para virus o bacterias que puedan producir. Entonces los pacientes tienen que tener mucho cuidado de que no estén expuestos a líquidos, contaminantes, entre otros. Por ejemplo, si el paciente está con una meningotomía
y se va a la playa, pues hay riesgo de que entre pues, agua sucia y puede contaminar o infectar, ¿no es cierto? Por eso es importante eso. Dentro del tratamiento ya sabemos cuál es el diagnóstico, los signos y los síntomas de la otitis. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Básicamente, dicen, ¿no? Recomendaciones para el inicio de antibiótico terapia en otitis media aguda es en niños con 6 meses de edad o mayores, la presencia de síntomas intensos, fiebre alta, etcétera, entre otras. Lactantes bajos que tengan menos de 6 meses, siempre será tratamiento antibiótico. Lactantes mayores de 6 meses, pero con diagnóstico certero de otitis media aguda, le damos tratamiento. Pacientes que tengan patología concomitante que requiera terapia antimicrobiana, por ejemplo, faringoamigdalitis. Si tiene faringoamigdalitis más otitis, le damos que dar tratamiento antibiótico. Cuando la evolución es desfavorable o la evolución no es buena, también se da tratamiento antibiótico. Entonces, dentro de la terapéutica, del esquema de la terapéutica, vamos a ver acá que podemos usar, por ejemplo, antibióticos, ¿no? En este caso, la amoxicilina. Pero fíjense, la amoxicilina ya no es a la dosis de 30, 50 miligramos por kilo por día, sino es una amoxicilina, una dosis un poco más alta, y va entre 80 y 90 miligramos kilo día, que se puede repartir cada 8 horas por 5 a 7 días. Eso es importante. Si hay, digamos, si hay fracaso clínico entre los 2 y 3 días de tratamiento antibiótico, se cambia la amoxicilina por amoxiclavulánico. En relación 8-1 igual, 80 miligramos en base a la amoxicilina, y se da también por 5 a 10 días, ¿no? En los niños mayores de 2 años, sin factores de mal pronóstico evolutivo, una alternativa a la antibiótico terapia es el tratamiento analgésico con reevaluación en cada 48 horas. También es importante, no puedo ver un niño que es mayor de 2 años, puede ser una etiología viral, le doy un tratamiento antiinflamatorio o a veces antibiótico y revalúo a 48 horas. Si todo va bien, bueno, continúo. Si no, veo qué tipo de complicación puede tener el paciente. Niños con diagnóstico evidente y afectación intensa, importante que tengan fiebre, otalgia o menores de 6 meses, sí o sí necesitan tratamiento antibiótico. Entre estos, puede ser amoxi o amoxiclavulánico, ¿no? Si hay falla la respuesta al tratamiento, se puede hacer una timpanocentesis y se hace un cultivo y un estudio de ese líquido. Niños con posible otitis, procuramos efectuar un diagnóstico más seguro, más certero. Si el cuadro es leve o moderado, podemos tener una conducta expectante, lo que les decía, le puedo indicar analgésicos unos 2 días y luego reevaluar. Si el cuadro es intenso o es muy, ¿cómo le puedo decir? O sea, es un cuadro ya pues obvio e intenso, hay que valorar el inicio de tratamiento con amoxicilina, asociada o no, ácido clavulánico, según la edad y los antecedentes. Si hay fracaso al tratamiento anterior, como les decía, damos amoxiclavulánico. Si el tratamiento inicial está con amoxiclavulánico y no responde, tenemos que dar ceftriaxona intramuscular, o si el tratamiento con ceftriaxona no responde, se hace timpanocentesis, cultivos, entre otros, ¿no? Y niños con alergias a las penicilinas que usamos, macrólidos, ¿no? Podemos usar acitromicina, entre otros. Eso sería con respecto a otitis media aguda, chicos. ¿Alguna pregunta? Chicos, ¿alguna pregunta? ¿Todo está claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, podríamos concluir que la otitis media aguda es pues una enfermedad frecuente en la época de la lactancia, o sea, más frecuente en los lactantes. Y tiene un rango de presentación entre los 9, 13 a 15 meses de edad en promedio. En ese rango de presentación se da. Y dentro de los signos y síntomas va a variar de acuerdo a la edad. Lo que sí es cierto es hacer un diagnóstico preciso, pero para hacer un diagnóstico preciso tienen que ver pues algunas características como la membrana, el conducto, hacerlo con un otoscopio o neumatoscopio. Y en el tratamiento básicamente usamos tratamiento antibiótico. Puede ser expectante cuando tengo alguna duda y reevalúo a las 48 horas. Y si no hay una buena respuesta al tratamiento antibiótico de inicio, escalo, ¿no? Si es amoxi, amoxi más clavulánico. Si es amoxi más clavulánico, ceftriaxona. Si es ceftriaxona y no mejora, cambio. No puede ser, digamos, puedo darle vancomicina, meropenem, no sé, pero hago cultivos y estudios, ¿ya? Muy bien, eso sería entonces todo con respecto a otitis media aguda. Bueno, vamos a ver un temita más que es laringotraqueitis, que es un tema bastante corto y también importante. ¿Se ve la pantalla, Daniela? ¿Se ve? Sí, doctor, sí, sí. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hablar ahora un poquito de lo que es la laringotraqueitis, o también llamada CRUP. La laringotraqueitis o CRUP es una enfermedad respiratoria aguda de inicio súbito de presentación en edad pediátrica. La laringotraqueitis
se llama que es un síndrome clínico porque tiene tres cosas importantes que hace el diagnóstico. ¿Cuáles son? La afonía o voz disfónica. O sea, cuando el paciente habla, hola doctor, ¿cómo estás? Afonía, ¿no? O disfonía. Uno. Dos, tiene una tos seca o llamada también tos perruna. Entonces el niño empieza a toser una tos más o menos así. Ah, 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 ah. Una tos tipo ladrido de perro, algunos dicen tipo foca, tos seca, intensa, etc. Y lo tercero que hay es el estridor inspiratorio. Es cuando el paciente hace ruido al momento de inspirar. Por ejemplo, ese es el estridor respiratorio. Entonces, esta triada va a ser el diagnóstico de laringotraqueitis. ¿Cuáles son? Estridor inspiratorio, tos perruna, tos seca y afonía o disfonía. Estos síntomas resultan de la inflamación de la laringe y las vías subglóticas. ¿Cuál es siendo el agente más causal? ¿Cuál es? El virus para influenza tipo 1 y el 2, que es el agente más frecuente identificado en estos casos. Por lo general va a haber una obstrucción rápida y severa en algunos casos que puede causar a veces hipoxia y paro respiratorio en algunas situaciones, ¿ya? ¿Por qué creen? Como hay una dificultad respiratoria es que se produce pues este estridor inspiratorio, ¿ok? Y la inflamación de las cuerdas vocales totalmente dichas. Entonces, en la laringotraqueitis o CRUF, el CRUF es una enfermedad respiratoria en la que va a haber estridor inspiratorio, tos perruna y ronquera o afonía. CRUF viral, también llamado CRUF clásico, comúnmente en niños de 6 meses a 3 años de edad, producida por un virus. Y por lo general los síntomas virales suelen estar presentes, o sea, estornudos, moco, tos, entre otros. CRUF espasmódico es aquel CRUF que es frecuente en niños entre 6 meses y 3 años de edad y tiene la característica que esta enfermedad se produce más por la noche. En cambio, los otros son a cualquier hora, pero el espasmódico tiene predilección por presentación nocturna. Y el inicio, el cese de los síntomas son de inicios bruscos y la duración de los síntomas son cortos. Dentro de la etiología, las causas virales, vamos a ver, por ejemplo, que están causados por el virus de la parainfluenza, el virus sincicial respiratorio y la influenza, entre otros. Y en las causas bacterianas tenemos el Mycoplasma pneumoniae, o sea, infección bacteriana producida por Mycoplasma pneumoniae, ¿ok? Esos son importantes saber. Pueden haber otros virus, como por ejemplo rinovirus, enterovirus, virus del herpes simple, entre otros. Pero en general, ¿qué es lo que va a pasar? Lo siguiente, los virus infectan, dicen, ¿no? Los epitelios de la mucosa nasal y faríngea inicialmente, a lo largo del epitelio respiratorio, hasta la laringe y la tráquea, hasta esta zona. Este es el punto de inflexión o el punto crucial donde se produce la infección y la inflamación. Como se produce en este punto la infección y la inflamación, el paciente pues tiene esa afonía, ¿no? Por eso que habla así como si no pudiera hablar. Es también importante entender que como hay afectación a este nivel, el paciente va a hacer ese estridor inspiratorio. Quiere decir que cuando toma aire así. Eso es, ¿ok? Por eso es importante, ¿no? El sello anatómico distintivo del CRUF, estrechamiento de las vías respiratorias subglóticas y la porción de la laringe inmediatamente debajo de las cuerdas vocales. Normalmente debería estar pues así, la parte traqueal, ¿no? De vías subglóticas. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay una luz, el músculo y la tráquea propiamente dicha. En cambio, cuando hay una infección o inflamación, sea por virus o bacterias, va a haber un aumento de esta inflamación del músculo liso engrosado, disminución de la luz por donde pasa y toda la sintomatología que hemos visto. En el CRUF viral vamos a ver que los virus infectan los epitelios de la mucosa nasal y faringe inicialmente, a lo largo del epitelio respiratorio, hasta llegar a la laringe y la tráquea. Fíjense, esta es una cuerda vocal normal, esta es una inflamada, ¿no? Las cuerdas vocales están rojas, inflamadas, eritematosos, no hay por donde pase el aire. Fíjense acá, esta parte es la parte anterior, la parte posterior, o sea, acá está la parte anterior del cuello, la parte de traqueal y la parte del músculo, por acá músculo liso, ¿no? Entonces, esta es una cuerdas vocales normales y la zona anterior y posterior como corresponde. La zona subglótica en la parte de abajo, ¿no es cierto? Eso es importante. Entonces, en el CRUF lo que va a haber va a haber un estrechamiento pues, de estas vías respiratorias subglóticas básicamente. En el caso del CRUF espasmódico recurrente, lo que les decía, es aquel CRUF que produce más por las noches. Y generalmente, ¿por qué? Porque va a haber una regurgitación o un reflujo. Entonces, en la laringoscopia directa puede mostrar edema no inflamatorio, lo que sugiere que no hay compromiso viral directo del epitelio traqueal
en niños con esta presentación. Muchos niños que tienen este CRUF espasmódico, ¿ya? Por lo general tienen antecedentes de intubación previa, o sea, sí niños que han estado en intubación, en ventilación mecánica. Son niños que tienen el antecedente de tener estenosis subglótica o procedimientos previos a las vías respiratorias. Y en el caso de la traqueitis bacteriana, ya acá pues es una sobreinfección bacteriana, ¿ya? Que produce a nivel de la luz de la tráquea y a nivel subglótico. Y se van a producir ulceraciones, pseudomembranas, microabscesos en esta superficie de la mucosa. Esta traqueitis bacteriana va a requerir tratamiento antibiótico. Estas por lo general no las de causa viral, ¿no? Factores del huésped, solo algunos niños con infección viral para influenza desarrollan CRUF evidente. Esto sugiere que los factores del huésped o genéticos juegan un papel importante en la patogénesis. En general, lo que va a haber es este estrachamiento anatómico funcional de la vía respiratoria superior, esto puede ser congénito o adquirido. Va a haber una variación en la respuesta inmunitaria y la predisposición que tienen los niños a tener atopía por lo general. En la presentación vamos a ver que los signos y síntomas pueden ser inespecíficos al inicio, pero en general el paciente puede tener fiebre y la triada importante, ¿no? Ronquera, tos perruna y el estridor inspiratorio o respiratorio. Esa es la triada infaltable en un cuadro de CRUF. Algún día ustedes cuando estén en un centro de salud o en un policlínico trabajando, van a estar esperando, llamando pacientes o de repente pasan por ahí, van a escuchar a un niño toser como si fuera una foca o como si fuera un perro. Una tos tipo, ¡al, al, al! Entonces, al toque es una tos que llama la atención, es una tos que no es igual a las que hay con más frecuencia o a las más comunes. En esa situación yo tengo que pensar que estoy ante un paciente con CRUF. Entonces, esa es una emergencia y necesita ser atendido lo más pronto posible. Los síntomas generalmente se resuelven entre los 3 y 7 días, pero pueden durar hasta 2 semanas. En cambio, en el CRUF recurrente, fíjense, va a ser básicamente porque va a haber una alteración a nivel del cardias, en el que va a haber una regurgitación o reflujo esofágico, gastroesofágico, y el paciente va a tener esas molestias básicamente por la noche, cuando está echado, por gravedad. Presenta tos, estridor, hay que considerar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Los casos leves, ruidos respiratorios en reposo son normales, se pueden escuchar algunas sibilancias respiratorias leves. En los casos graves tenemos un estridor inspiratorio y expiratorio en reposo con retracciones supraesternales, intercostales, etc. Y letargo y agitación en casos de hipoxemia, aumento de la hipercapnia, paro respiratorio en algunos casos. Dentro de los sistemas de puntuación que podemos ver, tenemos esta escala de Wechsler para ver la gravedad del CRUF. Y acá vamos a ver básicamente indicadores de gravedad, ¿no? Por ejemplo, si no hay ninguno de estos casos, 0. Si se da en reposo, 1. Si se da en reposo audible sin estetoscopio, 2. Puntaje 2. Puede ser, digamos, que el paciente no tenga ningún tipo de estridor respiratorio, o sea, no hace ruido al respirar, 0. Puede ser que el paciente haga ruido, pero solo lo vas a escuchar con el estetoscopio, 1 punto. Pero hace un ruido sin el estetoscopio, o sea, a simple, como diga, simple vista, simple oído, se escucha un estridor, entonces le pongo puntaje 2. Presencia de tirajes, ausente 0, leve 1, moderado 2, grave 3. Ventilación, o sea, la entrada de aire, es normal 0, disminuida 1 y muy disminuida 2. Cianosis, ausente 0, con agitación 4 y en reposo 5. Nivel de conciencia normal 0 y alterado 5. Haciendo un puntaje en total nos va a dar un puntaje determinado. Supongamos que estamos con 3 puntos. 3 puntos es un CRUF moderado. 1 o 2 puntos es un leve. Y un severo es cuando es mayor o igual a 7 puntos. ¿Ok? Entonces queda claro. ¿Cuáles son las causas de obstrucción de la vía aérea superior en el niño? Son muchas, variadas, ¿no? Pueden ir desde aquellas que son propiamente anatómicas, cuerpos tipo tumorales, etcétera, entre otros. Entonces vamos a ver, a nivel supraglótico podemos tener hipertrofia de la amígdala como estas, cuerpos extraños, abscesos, epiglotitis y angioedemas. Cuando vemos que la obstrucción es a nivel laringio subglótico, puede ser un CRUF viral, CRUF espasmódico, traqueitis, difteria, quemaduras, entre otros. Y cuando es básicamente traqueal ya un poco más inferior, puede ser una causa de traqueitis bacteriana, un tumor, un trauma, una anomalía congénita, entre otros, ¿no? Entre los diagnósticos diferenciales tenemos varios, ¿no? Puede ser, por ejemplo, la traqueitis bacteriana, lesión por inhalación.
A veces pasa que algunos pacientes, por ejemplo, están expuestos, digamos, a soluciones irritantes, ¿no? Por ejemplo, la soda cáustica, no sé, se me ocurre insecticidas, pesticidas, cosas que sean muy agresivas al olfato, puede alterar, irritar la zona laringotraqueal y producir esto, ¿no? Casos traumáticos como fracturas, por ejemplo, una fractura de tráquea podría producir pues un cuadro de estridor, afonía, entre otros. Laringomalacia, y esto básicamente tiene que ver en los casos de los niños que no han acabado de desarrollar, o sea, que han nacido prematuros o tienen una falta del desarrollo o madurez de la zona laringotraqueal, ¿cierto? Eso. Sarampión, también cuerpo extraño de vía pediátrica, difteria, lo que vimos la vez pasada, esta placa, puede ser también causante de un cuadro de estridor respiratorio, epiglotitis pediátrica, mononucleosis infecciosa y abscesos periamigdalianos en general. Todos estos son diagnósticos diferenciales. Entonces, según la evolución, podemos decir que es un cuadro agudo o un cuadro crónico. Agudo cuando hay una laringotraqueitis aguda, epiglotitis aguda, traqueitis bacteriana, cuerpo extraño laringio, difteria, edema angioneurótico o absceso retrofaríngeo. En los casos crónicos, laringes tenemos el glótico y subglótico, como la laringomalacia, estenosis subglótica, hemangiomas. Imagínense, por ejemplo, que tengo un paciente que tiene una laringomalacia. ¿Qué significa? Que no ha habido un desarrollo adecuado de la zona laringotraqueal y eso puede condicionar a que el paciente tenga afonía, estridor, entre otros, ¿no? ¿Y eso cómo se va a curar? No hay pues medicamentos, tienes que esperar que el niño crezca, desarrolle y desaparezca esa laringomalacia. Muy bien, eso sería con respecto a la parte aguda. En el caso de la evaluación de la severidad, vamos a ver determinar el grado de obstrucción de la vía aérea, ¿no? Puede ser que el paciente tenga una apariencia general, el niño está agitado con un esfuerzo respiratorio, nivel de conciencia deteriorado, con oxígeno suplementario, nebulizado, entre otros, ¿no? Por ejemplo. Puede ser que el paciente tenga cianosis o palidez extrema, como acá. Hay que darle inmediatamente oxígeno, adrenalina, entre otras. Cuando hay un grado de dificultad respiratoria, por ejemplo, no sé, por un cuerpo extraño, un estridor, retracciones, entre otros. Y en general, el paciente que va a hacer va a tener disminución de la saturación, que es un signo ya tardío, ¿no? Porque lo general es que se va a producir un mecanismo compensatorio, pero cuando es no es suficiente, ya pues ya se manifiesta la saturación como tal. En los casos de obstrucción leve, vamos a ver que el niño se ve feliz, puede beber, comer, jugar, tiene un estridor solo al llanto o al esfuerzo, tiene leves retracciones y no tiene estridor en reposo. Este niño se puede ir a la casa. Siempre la recomendación en cualquiera de los tres casos va a ser de que el niño no llore, no se agite. ¿Qué pasa si el niño tiene esta inflamación y a pesar de eso el paciente llora, se fastidia, está irritable? Entonces va a aumentar la inflamación y por ende va a aumentar la dificultad del paso de aire. Una obstrucción moderada, vamos a ver que el paciente puede tener un estridor en reposo, retracciones intercostales, uso de músculos accesorios, entre otros, aumento de la frecuencia cardíaca. El niño tiene cara de preocupado, cansado y se hospitaliza. Y en los casos severos ya pues obviamente es un niño fatigado, exhausto, taquicárdico, que necesita administración de oxígeno, entre otros. La oximetría es importante porque nos puede dar, ¿no?, un estado de gravedad. Acá tenemos otra tabla de escala de Taussig para valorar el grado de Krupp, pero ¿qué características cuentan? Ya, fíjense, ¿tiene o no tiene estridor? Si no tiene, 0. Si tiene 1, leve. Si tiene punto moderado, 2 puntos. Si tiene intenso, 3 puntos. Entrada de aire, si es normal, leve, disminuido o muy disminuido. Color, normal, entre otros, ¿no? Retracciones, normal, si hay escasas, moderadas o intensas. Y la conciencia también es importante. Pues igual que la escala de Wechsler, esta escala de Taussig lo que va a dar es, te va a dar un puntaje, te va a decir, si es menos de 5, leve. Si está entre 5 y 7, moderado. Si está más de 7, 7 u 8, moderado. Más de 8, grave. Y acá es lo mismo, ¿no? Es importante también tener en cuenta el pulso paradójico que puede estar presente en estos niños, o una radiografía lateral en la que vamos a ver, por ejemplo, esta imagen en punta de lápiz. Se ve, ¿no? Como la tráquea, por ejemplo, acá se dibuja bien, se pinta bien, bien oscurita, bien negra, pero acá hay como un hilito. Significa que hay una dificultad o disminución de la luz. No nos ayuda la radiografía, podemos usar una tomografía
o una fibrobroncoscopía, dependiendo. ¿Cuándo hospitalizamos un niño con este cuadro? Cuando hay una sospecha de epiglotitis, cuando hay cianosis, cuando hay alteraciones del estado de la conciencia, cuando hay hipoxemia, palidez. Cuando el paciente tiene estridor progresivo o en reposo, cuando el paciente tiene tirajes, tiene incapacidad de ingerir alimentos, cuando luce mal, cuando tiene agitación, irritabilidad, ansiedad, difícil acceso a un centro de atención, entre otros. Factores de riesgo: antecedentes de obstrucción severa o de la vía aérea previamente, anomalía estructural de la vía aérea, edad menor de 6 meses, reconsulta en menos de 24 horas, pobre respuesta al manejo inicial. Cruz leve se maneja en el hogar, como les decía, evitamos la exposición al frío y usamos humidificadores en el hogar. Instrucciones de los cuidadores: ver que el paciente no haga estridor en reposo, que tenga una dificultad respiratoria, ahí tiene que traerlo al hospital, que esté pálido, que tenga ataques, fatiga, babeo, entre otros. Esas son condiciones para regresar a un hospital. El tratamiento ambulatorio es una dosis única de dexametasona. Le damos un tratamiento con corticoide y el corticoide que usamos de preferencia es la dexametasona vía oral. En este medicamento tenemos dos presentaciones. Uno que es la dexametasona de 0.5 miligramos en 5 mililitros y la otra que es dexametasona de 2 miligramos en 5 mililitros. Fíjense que la dosis es de 0.15 a 6 miligramos por kilo. Supongamos que pesa 10 kilos. 0.6 por 10 son 6 miligramos. Más o menos equivale a 3 cucharas o 15 mililitros si es que es de 2 miligramos por mililitro, ¿no? Eso es importante. Y también es importante utilizar un medicamento corticoide alterno que es la prednisolona o prednisona 1 miligramo por kilo. Y el tratamiento con epinefrina nebulizada suele ser necesario solamente en los casos de Krupp leve. O sea, perdón, el tratamiento con epinefrina no suele ser necesario en tratamientos de Krupp leve. Claro, si es leve, ¿para qué lo vas a nebulizar con epinefrina? Pero si es un moderado o un severo, se debe nebulizar con adrenalina. En estos casos decimos, ¿no? Un niño con Krupp grave debe abordarse con cautela, ya que cualquier aumento de la ansiedad puede empeorar la obstrucción. ¿Qué pasa si el niño está ansioso, está miedoso, temeroso y tiene un Krupp moderado a severo? Yo me acerco, va a llorar, va a gritar, se va a irritar y puede empeorar el cuadro, aumenta su desaturación, etc. Se debe indicar al padre o cuidador que sostenga con suelo al niño, se indica epinefrina nebulizada, entre otros. Se debe observar continuamente al niño y estar preparados para proporcionar algún tipo de ventilación, sea bolsa, mascarilla, entre otros, ¿no? Es una expectativa armada que hay que tener, pero esto previamente comunicado al padre de familia y explicándole cuáles son los signos de alerta. Entonces dijimos que en el tratamiento de inicio va a ser el uso pues del corticoide, en este caso la dexametasona, la dosis que les he dicho, y la epinefrina nebulizada también, importantísimo, ¿no? Después de 3 o 4 horas de que esté el paciente en observación, los niños que siguen sintiéndose cómodos pueden ser dados de alta si cumple con los siguientes criterios. ¿Cuáles son los criterios de alta? Primero, que el paciente no tenga estridor. Segundo, que la oximetría esté dentro de lo normal. Tercero, que haya un intercambio adecuado de aire. Cuarto, que haya un color normal. Quinto, un nivel hormonal de conciencia normal. Y 7, los cuidadores que entienden las indicaciones, ¿no? Antes del alta hay que programar un seguimiento en las próximas 24 horas. Cuando el paciente se hospitaliza, obviamente cuando el paciente necesita epinefrina nebulizada cada 15-20 minutos, cuando los niños están con síntomas moderados o necesidad de oxígeno. A veces pueden llegar incluso pacientes a terminar en unidad de cuidados intensivos cuando el CRUF es grave, cuando tiene un aspecto tóxico, cuando la necesidad de oxígeno suplementario no es la suficiente, cuando hay deshidratación severa, entre otros, ¿no? Entonces, eso es importante. Cuando se justifica la unidad de cuidados intensivos pediátricos, cuando hay una insuficiencia respiratoria, cuando hay síntomas severos o persistentes y que requieren dosis de epinefrina nebulizada, o pacientes que tengan condiciones subyacentes que colocan al niño en alto riesgo, ¿no? También se puede tener en cuenta. Manejo del paciente hospitalizado: le damos líquidos, se controla la fiebre, podemos nebulizar, damos oxígeno suplementario, niebla, dice, también se puede dar el aire humidificado para que mejore en algunos casos, y si no va bien, ya recurrimos a tratamientos más agresivos e invasivos, ¿no? Como la intubación, dosificación repetida de corticoides, monitoreo, entre otros. ¿Cuáles son los criterios de alta? ¿Cuándo le damos de alta a un paciente con Krupp?
cuando el paciente no tiene estridor, o sea, respira normalmente, cuando la pulsoximetría es normal, cuando hay un buen intercambio de aire, cuando el color del paciente es normal y cuando el nivel normal está de conciencia y cuando el niño tiene capacidad para tolerar líquidos con vía oral normal, ¿no? Entonces son criterios ya de alta. Muy bien, eso sería todo, chicos, con respecto a laringotraqueitis. ¿Preguntas? Entonces recuerden que la laringotraqueitis es importante saber y diagnosticar la triada, ¿no? ¿Cuál es la triada más común? Es esta de acá. La ronquera o afonía, la tos perruna o tos de foca, tos de ladrido, pongan lo que quiera. Y lo otro es el estridor inspiratorio o respiratorio, ¿no? Ese ruido que hace el para respirar, ¿ya? Muy bien, chicos, eso sería todo con respecto al día de hoy. No sé si tienen preguntas. Bueno, en vista que no hay preguntas, nos vemos el día lunes, por favor, ¿ya? Cuídense hasta el día lunes. Adiós. Te voy a enviar las diapositivas a vuestra Doctor, compañera Daniela. doctor, un Sí, favor, ¿me podrán enviar las diapositivas de sí, te faringitis? los envío. No, de Ya, Daniela. faringitis más, porque la anterior Ok, vez no se copió. ya, queda.